¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La entrevista de hoy es sobre un tema que nos involucra a todos. De una u otra manera todos estamos inmersos en la inclusión financiera y hay quienes la valoran como muy positiva, quienes disfrutan de los beneficios, por ejemplo, de comprar con tarjeta de débito y tener un descuento al momento de efectuar la transacción. Y hay quienes de alguna manera están poniendo el foco en temas que sienten que los perjudican. Y esos son los comerciantes, en particular los comerciantes del interior del país. Y es por eso que recibimos a Julio Facal, que es abogado, es asesor legal de la Confederación Empresarial del Uruguay, además da clase en la Universidad de la República, Universidad de la Empresa, bueno, en varios lugares. Y es una persona que se ha formado y hace años que está trabajando en torno al tema de las tarjetas de crédito. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, representante legal de ¿cuántos comercios del interior? Y bueno, la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay y reúne a casi todos los comercios del interior que no son de la parte del este. La federación se llama CEDU y también está la Confederación de Salto y son unas decenas de comerciantes que están representadas en esa confederación. Claro. Son comerciantes que ya desde hace tiempo, nosotros hemos conversado con Miguel Félix en alguna oportunidad, que están realmente planteando una preocupación que ciertamente, a ver, es como una avanzada que llevan ellos adelante, que quizás no encuentra tanto eco aquí en la capital, pero están de alguna manera, y expliquémosles un poco a la gente, reclamando lo que tiene que ver con el cobro de las comisiones de las tarjetas de crédito y débito cuando se hace una transacción. Si ustedes recuerdan un poco, esto nace con otros comerciantes en el año 2011, que eran los hoteles de Punta del Este, la Cámara de Turismo, los hoteles de Punta del Este, que comienzan un poco a movilizarse por las altas comisiones que les cobraban las tarjetas de crédito. Esto no solo es a nivel local, sino que esto se está planteando hoy a nivel mundial, la rebaja de las comisiones y de los altos aranceles. En aquel momento se dio una lucha de los comerciantes que termina en un proyecto de ley que presentan los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica, en el cual nos tocó trabajar y fracasa en el Senado, fue aprobado por el Parlamento y fracasa en el Senado, y en denuncias en defensa de la competencia, que ahora vamos a ver de qué se quejaban los comerciantes, que es lo mismo que están planteando hoy, donde el Banco Central después se declara competente y archiva los expedientes, más allá de que había alguna resolución de defensa de la competencia que decía que las prácticas de las tarjetas tenían cierto dejo de anticompetitivas. Doctor, ahora, quiero hacer un punto especial. Quiero que expliquemos a la gente cómo es el sistema, es decir, qué pasa cuando yo voy con mi plástico y compro en un comercio del interior de Montevideo, donde sea. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el sistema comienza en manos de privados en la década del 80 y del 90, eran prestadores privados, muchos recordarán Platacar, Crédito Sociedad Anónima, Credisol. Esto pasa a manos de bancos, los bancos ven que este negocio puede ser atractivo, captan nuevos clientes, captan nuevos negocios, y aquí cambian un poco las reglas del juego, ¿no? Es decir, los bancos captan ahorro público, fidelizan la clientela y tratan de apuntar más que nada a beneficiar al usuario. El usuario, por otra parte, hoy se encuentra bastante regulado por la circular 2016 del Banco Central y las normas bancocentralistas. El tema es que en esta relación jurídica, que además sustituye la moneda, sustituye el crédito, facilita la adquisición de bienes y de servicios, la punta que queda desprotegida es la relación entre el comercio y el emisor. Entonces el usuario... O sea, entre el comercio y el banco. Entre el comercio y el sello emisor, porque el sello emisor contacta a los comercios y el banco fideliza al usuario. Y después hay un contrato entre los comercios y el sello emisor. Esto es una relación bastante compleja. Indudablemente los comercios acá se ven desprotegidos porque, ¿qué dicen? Este sistema hoy pasa a 4 o 5 grandes emisores, que en definitiva son bancos que hacen alianzas con sellos emisores, corporativizan las medidas, cobran los mismos aranceles comunes, hay un contrato que firman los comerciantes que tiene rasgos comunes, casi todos los contratos son similares. Una vez que están inmersos en el sistema, el comerciante no puede salirse de ese sistema, porque el comerciante hoy que no vende con tarjeta de crédito está destinado prácticamente a no vender, justamente por la forma en que hoy los usuarios utilizan la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacen? Se tienen que someter a las condiciones que las tarjetas le imponen. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, los aranceles es uno de los... ¿Qué es el arancel? Es el precio que le cobran al comerciante por admitir tarjeta de crédito. Es decir, el comerciante me vende algo a mí a 100 pesos, claro. ¿Y cuánto recibe? El comerciante, a eso se le descuenta la comisión, que hoy está topeada en el 4,9 y 2,5 si es crédito débito, pero recordemos que en el 2011 estaban en el 8 y el 9%, y esa lucha de los comerciantes fue lo que posibilitó bajar las comisiones a estos topes, pero además los comerciantes dicen, y con razón, con estudios económicos que tienen,
que no solo es el arancel que les cobran las tarjetas, sino que eso hay que agregarle los costos administrativos del procesamiento, el POS. Más o menos hoy aceptar tarjetas para un comerciante tiene un costo del entorno del 10%. Dependiendo del sector de actividad, claro, ¿no? Hay sectores que tienen comisiones más reducidas porque las ganancias son menores o tienen topeados sus ganancias o sus aranceles, por ejemplo, en las estaciones de servicio que cobran una comisión mucho menor. Entonces, el problema que se le plantea al comerciante es que si tuviera la obligación de aceptar tarjetas, que hoy fue modificada, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, tiene que trasladar un costo necesariamente, porque incluso hay artículos en los que el comerciante puede llegar a no ganar. Nos planteaban en estas reuniones que estamos teniendo con los comerciantes, por ejemplo los kiosqueros de Montevideo, que en la recarga de celulares de Ansel la ganancia que tienen es de un 3,5% y cuando van a pagar la tarjeta pagan un 4,9%. Entonces, claramente... 4,9 es para el crédito. Para el crédito. O sea que si alguien recargara el celular con crédito, el comerciante pierde plata. Pierde dinero. En este caso concreto pierde dinero. O sea que hay artículos donde el comerciante puede llegar a ganar y hay artículos donde los márgenes de ganancia son muy pocos o dan pérdida. Por tanto, lo que nosotros pensamos es, primero, ¿el comerciante es libre de aceptar tarjetas o no? Bueno, eso lo garantiza la ley. Pero ahora lo garantiza la ley. Porque la ley de inclusión financiera agrava aún más el problema. En el artículo 64 establecía que prácticamente los comerciantes no eran libres de aceptar, no podían discriminar el medio de pago. Y lo que planteamos fue una inconstitucionalidad de ese artículo. Se presentan las primeras inconstitucionalidades porque entendíamos que violaba la libertad de comercio y el principio de igualdad del comercio, si yo soy libre de elegir un medio de pago. Y a raíz de que presentamos la inconstitucionalidad, el gobierno envía al Parlamento en enero una modificativa del artículo 64 que establece ni más ni menos que la palabra en caso de aceptar, tratando de erradicar con eso de que no se viola la libertad de comercio. El problema ¿cuál es? Que en caso de aceptar, la ley dice no podrá discriminar ni mínimos ni discriminar contado de crédito. En el caso del débito, esto es para tarjeta de débito o instrumento electrónico. ¿Qué pasa con el crédito? En el contrato de la tarjeta de crédito con el comercio se prohíbe discriminar el contado de crédito. El contrato al comercio le dice, si usted acepta mi tarjeta, no puede hacer una venta diferenciada contado de crédito. El comerciante no tiene más remedio que aceptar ese contrato y firmarlo. Por tanto, lo que hace esta ley es legitimar ese contrato entre privados. Es decir, se introduce en la relación entre privados y toma parte por una de las partes. Es como ponerle un impuesto al comercio, porque si yo acepto tarjeta, no puedo no trasladar un costo. Bueno, pero usted está en el derecho de no aceptar. Estoy en el derecho de aceptar, pero si acepto además, estoy en el derecho de trasladar el costo, porque una ley no me puede imponer que no puedo trasladar un costo. No sé si soy claro en esto. O sea, ustedes lo que dicen es, está bien, pongamos que nos obligan, que no es el caso, ¿no? Porque claro, está claro que a partir de enero el comerciante puede decidir aceptar o no, si no tiene ganas, dice trabajo solo efectivo, como han hecho varios y siguen haciendo. Pero en caso, supongamos que los obligan, ustedes lo que dicen es, yo debería tener la potestad de ofrecer un 10% de descuento por pago contado. Perfectamente, porque eso es la libertad de comercio y eso es la igualdad del comercio. Una vez que acepto tarjeta, yo puedo decir, a este producto lo vendo con tarjeta, a este no, puedo aceptar mínimos, porque en el caso de algunos productos, imagínense ustedes entonces que yo acepto tarjeta y hay algunos productos que no los puedo vender porque no gano, por ejemplo la recarga de celulares de Ansel. Entonces, el comerciante nosotros entendemos que está en la libertad y que este artículo sigue siendo ilegal, sigue siendo inconstitucional, porque una vez que acepto tarjetas yo debo poder tener la potestad de trasladar el costo. ¿Cuál es el único problema? Que la Ley de Defensa del Consumidor, y acá es donde la defensa del consumidor está presente, establece que debe informarse al consumidor previamente. Por tanto, el comerciante se informa previamente de las condiciones, no infringe la norma y está en su deber de discriminar mínimos y máximos y contado de crédito. ¿Y qué van a hacer ante esta situación o qué están haciendo? Bueno, ante esta situación los comerciantes se están movilizando. Ellos lo que entienden es que si bien se quiere bancarizar a la población, y esto nos parece positivo, porque convengamos que la utilización de la tarjeta de crédito nos beneficia a todos, ¿no? Es un sistema fantástico que sustituye el dinero y que facilita la compra de bienes y de servicios. Esa bancarización no puede ser que los costos de esa bancarización recaigan sobre una de las puntas de la relación comercial. Acá tenemos comercio, tenemos usuario, tenemos emisor y además está el gobierno, porque también hemos escuchado que han salido a decir que, por ejemplo, las estaciones de servicio que no aceptaron tarjeta en enero, ojo, podemos compartir o no la medida. Ellos entendieron que eran libres de no aceptar tarjeta, se solidarizaron y no aceptaron tarjeta. ¿Qué hicieron? Le trasladaron el costo al usuario, que tenía que ir a retirar dinero y pagar porque la gente tenía que cargar nafta. En este sentido, los comerciantes lo que dicen es que esa bancarización
No son ellos quienes perjudican al turismo, porque perfectamente podríamos decir, bueno, ¿quién perjudica al turismo? ¿El emisor que no baja los aranceles o el comercio que dice no acepto tarjeta? O de pronto el gobierno que tendría que solventar los aranceles por 3 meses para favorecer al turista. Convengamos que esto es un medio de pago y tiene un costo asociado. Eso es lo que creo que la gente tiene que entender. En la medida que tiene un costo, yo no puedo obligar. No puedo obligar a no trasladar ese costo. Entonces los comerciantes lo que dicen es, bueno, ¿qué acciones tenemos hoy ante esto? Primero, las acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 64, pero que tampoco solucionan el problema de fondo, porque esto no hace a la rebaja arancelaria. Acciones en defensa de la competencia por las prácticas anticompetitivas de las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son? Bueno, primero la colusión, que creo que es clara. Hay un corporativismo de las tarjetas de crédito donde fijan condiciones iguales, precios iguales, han acordado directamente con el gobierno la rebaja arancelaria en forma corporativa. Entonces, ellos plantean la posibilidad de denunciar ante defensa de la competencia. Pero tampoco es una solución de fondo. Porque eso siempre... le iba a decir, ¿qué efecto podría tener esa No, denuncia? que se abstengan de... La Comisión de Defensa de la Competencia podrían o bien multar o establecer que se abstengan de imponer esas prácticas que para los comerciantes son restrictivas o distorsionantes de la realidad. Entonces lo que se plantean ahora es la posibilidad de plantear el mismo proyecto de ley que se había presentado. Ya hablaron con parte de los diputados que habían ayer con el diputado Daniel Peña, enfocado solo en la parte del comerciante. Ese proyecto de ley era un proyecto integral que regulaba la relación entre el comercio y el emisor, pero también el usuario y también el adicional. Regulaba los intereses que nos cobran a los usuarios. Como todo eso hoy aparece regulado en el Banco Central, a través de las circulares bancos centralistas, se van a enfocar en un proyecto donde establezca las prácticas que a ellos realmente los perjudican. El proyecto ya tiene un borrador que va a circular en estos días por las cámaras de comercio y están haciendo rondas con los distintos legisladores para aprobar ese proyecto. Para que la gente le quede meridianamente claro, 2, 3 puntos de qué establece ese borrador del proyecto de ley que van a, no sé si reimpulsar, pero lo cierto es que hubo una iniciativa que tuvo aprobación en diputados y que después en el Senado naufragó. Pero ¿qué es el borrador de ese nuevo proyecto de ley? El borrador de ese nuevo proyecto de ley establece primero la regulación del contrato entre el emisor y el comercio, que ese contrato necesariamente tenga que pasar por la Comisión de Defensa de la Competencia en forma previa. Establece también topes a los aranceles. El proyecto anterior no regulaba topes a los aranceles, regulaba la dispersión, que entre el comercio que paga menos y el que paga más no pudiera haber más de 2 puntos. Incluso esto fue sugerido en su momento por el Ministerio de Economía, del ministro Lorenzo, y fue incorporado al proyecto. O sea, el Ministerio trabajó directamente en ese proyecto. Entonces, están topeando los aranceles en el 1,5 y el 0,5 para crédito y débito, pero además el proyecto regula las promociones. Una cosa que la gente ve como muy positivo, y es verdad, son esas promociones fantásticas que a veces hay en 30% los martes en el restaurante tal. Los comerciantes se quejan de que esas promociones deberían ser o para todo el sector de actividad el mismo día, porque si no hay comerciantes que se ven perjudicados, o que esas promociones deberían ser reguladas de alguna manera. Regula también lo del artículo 64, establece la libertad del comerciante de establecer mínimos y máximos, establece también un plazo para el pago de las liquidaciones a la tarjeta. Otra cosa que los comerciantes se quejan es que una vez que presentan las liquidaciones al emisor, el emisor tiene a veces hasta 180 días para pagarles. Y además, cuando es en cuotas, la comisión, el arancel se les descuenta en la primera cuota. Entonces el costo asociado termina siendo mucho más grande que lo que los comerciantes perciben. Este proyecto, regula también esos aspectos. ¿Sabe que lo escucho, doctor? Y a ver, algunos de los puntos uno puede interpretar cierta indefensión, ¿no? Siempre el que negocia y es la parte más débil, negocia en condiciones que no son las más favorables, y en ese punto de vista parece haber algo de eso, de que claramente hay un sistema en el cual si los comerciantes quisieran... Es como el Shenga, si quiere sacar una piecita se puede... El problema acá ¿cuál es? Que no estamos regulando la venta de un artículo, estamos regulando ni más ni menos que precios de un mecanismo sustitutivo de la moneda, que además en la ley de inclusión financiera se equipara al dinero. Ahora, ¿sabe lo que me parece el Estado debe intervenir? Me parece que está poco arriba de la mesa en esta discusión, y es el usuario. Porque el usuario se ha visto perjudicado por las medidas que toma las estaciones de Maldonado. El usuario se veía perjudicado cuando iba a pagar y quería pagar 100 pesos con tarjeta de débito y de repente no se lo aceptaban. El usuario en tal caso se ve perjudicado porque se regulan las promociones y no se va a permitir en determinado restaurante, o no se quiere permitir que en determinado restaurante sí, en determinado restaurante no, se pague 30% menos con tarjeta.
El usuario en tal caso se podría ver perjudicado si es que el comercio tiene que... Claro, Nicolás, pero una cosa que hay que entender es que el comercio no es una ONG. El comercio tiene una finalidad lucrativa y no tiene por qué soportar los costos. Yo entiendo que el usuario se puede ver perjudicado, pero el comercio no... ¿Y eso a ustedes no les termina de interesar? No, claro que nos termina de interesar, pero lo que estamos proponiendo es que el gobierno es quien debe establecer cómo se regula este sistema. Eso también me interesa, porque el gobierno lo que dice es... bueno, nosotros, como usted mencionaba, los aranceles, las tarjetas han venido bajando. Seguramente cuando el sistema esté mucho más extendido va a seguir bajando aún más. Entiende el gobierno, lo he conversado con Martín Valcorba varias veces, sí, que hay margen para que sigan bajando. Entonces eso a ustedes no les contempla. No, por supuesto que nos contempla y toda medida que sea... A ver, primero, yo no soy comerciante, yo estoy acá dando un enfoque técnico y no podría hablar de algunos temas que hacen al comercio. Yo lo que digo es, los comerciantes se están movilizando por sus derechos y entienden de que ellos no son una ONG y que esto tiene un costo para ellos. También ese proyecto de ley defiende al usuario. El proyecto de ley anterior defendía al usuario en cuanto a las condiciones con la tarjeta, pero además establece que si el comerciante no informa debidamente que va a tener un costo, no puede discriminar contado de crédito, porque no informó debidamente. O sea, hay una ley que protege al consumidor. El tema es que esto es un negocio y ese negocio no puede recaer los costos respecto del comerciante. Hagamos la pregunta de vuelta. ¿Por qué no son los emisores quienes rebajan los aranceles o se adecúan a las condiciones del mercado de forma tal que todos los comerciantes puedan aceptar tarjeta? Porque le puedo asegurar que lo que nos dicen los comerciantes es que todos quieren aceptar tarjeta. ¿Y son muy caros los aranceles en Uruguay con relación a la región? No sé, 4,9... En Uruguay hoy son los más altos de la región. Argentina en este momento acaba de aprobar un proyecto de diputados que baja del 3%, que para Argentina era de los más altos, al 1,5%, y Macri está anunciando el débito en cero, por lo menos es lo que escuché o lo que leí últimamente, y por tanto la tendencia mundial es a un promedio entre el 1,2 y el 1,5. Hay países europeos, también es un tema de mercado, ¿no?, de los grandes números, que están en el 0,8, y el débito, la tendencia es a que cada vez tenga menos costo, porque realmente es un sistema que es prácticamente que automático, es un débito de la cuenta corriente o de la caja de ahorro del usuario y no tiene demasiada implicancia. Bien, doctor, de las últimas, obviamente usted no va a anunciar medidas de corte gremial, pero es lo que usted dice, ha estado conversando con todos los actores involucrados. ¿Cree que puede existir un ambiente para que, por ejemplo, la medida esta que se adoptó en Maldonado por el verano de las estaciones de servicio se extienda a otros rubros de actividad en otros comercios? Los comerciantes, en la medida que se sienten perjudicados, a ver, podemos discrepar o no con las medidas, porque yo también soy usuario, usted también es usuario, entonces realmente ir a una estación de servicio, pero hay que ponerse en el lugar del comerciante, van a seguir movilizándose en la medida que entiendan de que esto los sigue perjudicando, es decir, no están dispuestos a asumir un costo. O, a ver, decirlo de otra manera, el contrato de tarjeta de crédito es un contrato de colaboración empresarial. Nace como un contrato de colaboración. Debo colaborar con ese contrato que es ese negocio que es del empresario. El negocio no es de la tarjeta de crédito. Hoy ellos entienden que el negocio en gran parte termina pasando por el emisor porque esa comisión es muy alta para ellos. Entonces, yo entiendo que se pueden llegar a seguir movilizando, se van a seguir movilizando en los hechos, van a plantear todas las medidas jurídicas que estén a su alcance. Por ejemplo, las estaciones de servicio no están de acuerdo con haber erradicado el efectivo, porque la alternativa que les queda tiene un costo. Ahora se está hablando de sacar un decreto que va a erradicar el efectivo 24 horas. El tema de la seguridad es un tema endémico de la sociedad, no afecta solo a las estaciones de servicio. ¿Qué pasa si eso se concreta? Y si eso se concreta, los comerciantes van a tener que plantear medidas legales contra ese decreto, si no están de acuerdo, ¿no? Presentar un recurso. Pero ya deben estar trabajando en eso. Ya estamos trabajando en eso, sí. Ya estamos trabajando en eso porque entienden que los... Para que quede claro, si se decreta esto de sacar el efectivo de las estaciones de servicio por 24 horas, los comerciantes, encabezados por usted, van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Encabezados por mí, no, asesorados por mí, o por lo menos me han pedido el asesoramiento. ¿Van a presentar un recurso de inconstitucionalidad? No, el decreto, si sale ese decreto de las 24 horas, el decreto tiene un procedimiento administrativo que se recurre, es un recurso administrativo y se puede llegar hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero ¿por qué van a recurrir a este decreto? Porque entienden que la alternativa que les queda es o aceptar un cheque, que no se usa, o aceptar un medio de pago que sigue teniendo un costo. ¿Cómo se soluciona esto, Nicolás? Yo creo que las partes tienen que seguir conversando. Si los comerciantes tuvieran un costo adecuado a estas transacciones, todos los comerciantes van a aceptar tarjeta de crédito. Yo creo que esto este costo debe distribuirse equitativamente entre las tres partes de la relación, que son el comercio, el emisor, el usuario y por su parte el Poder Ejecutivo tiene que seguir dialogando con los bancos. Y por otra parte, esto no puede terminar en un acuerdo entre privados. Esto debe tener una ley que regule el sistema de tarjeta de crédito.
Es un sistema de pagos que se equipara al dinero. Hay interés general. Y el gobierno debe intervenir cuando hay razones de interés general para ello. Doctor Julio Facal, le agradecemos su presencia esta mañana aquí Por en favor, Televisión. doctor. La pausa y seguimos con muchas más noticias.